Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema crucial para el futuro profesional, la integración de la inteligencia artificial en las mejores prácticas profesionales. No importa qué te dediques, la IA está cambiando las reglas del juego. Y comprender su impacto es fundamental para destacar en el panorama laboral actual. Vamos a explorar 8 prácticas clave que te permitirán aprovechar al máximo esta revolución tecnológica, siempre con un enfoque estratégico, ético y humano. Efectivamente, la IA ya no es un concepto futurista, sino una realidad palpable en diversos sectores. Lo interesante es que no se trata de reemplazar al talento humano, sino de potenciarlo. La clave reside en la integración estratégica, es decir, analizar dónde la IA puede aportar valor genuino, no simplemente adoptarla por seguir una moda. Entiendo. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo esa integración estratégica puede traducirse en beneficios tangibles para los profesionales? Por supuesto. Pensemos en la automatización de tareas repetitivas. Un ejemplo claro lo vemos en el área legal. Un abogado puede usar la IA para analizar grandes volúmenes de jurisprudencia, liberando tiempo para concentrarse en la estrategia legal. Y la atención al cliente. La IA se convierte en un asistente que agiliza procesos, no en un sustituto del profesional. Fascinante. ¿Y qué hay de la formación y actualización continua? Imagino que en un campo tan dinámico como la IA, mantenerse al día es crucial. Absolutamente. La formación continua es la piedra angular para no quedarse atrás en la era de la IA. Y no me refiero solo a cursos o certificaciones, sino a cultivar una mentalidad de aprendizaje constante. Participar en comunidades online. Asistir a webinars. Leer publicaciones especializadas. Las opciones son diversas y se adaptan a distintos ritmos y necesidades. Poniendo un ejemplo concreto, ¿cómo podría un profesional del marketing digital beneficiarse de la formación continua en IA? Un marketero digital que se mantiene actualizado en IA podría, por ejemplo, utilizar herramientas de análisis predictivo para segmentar audiencias con mayor precisión, optimizar campañas publicitarias en tiempo real, o incluso personalizar la experiencia del usuario en el sitio web. La clave está en comprender cómo la IA puede potenciar las estrategias de marketing existentes. Claro. Se trata de usar la IA como un complemento para mejorar nuestras capacidades, no como un reemplazo. Y hablando de aspectos cruciales, no podemos dejar de lado la ética en el uso de la IA. Totalmente. La ética es fundamental al trabajar con IA. Pensemos en un profesional de recursos humanos. La IA puede ser útil para analizar currículums y preseleccionar candidatos, pero es vital asegurarse de que los algoritmos no perpetúen sesgos discriminatorios. La responsabilidad ética recae en el profesional que utiliza la herramienta. Es decir, la IA no elimina la necesidad de un juicio crítico y una conciencia ética por parte del profesional. Exacto. La IA nos ofrece herramientas poderosas, pero somos nosotros quienes debemos usarlas con responsabilidad y discernimiento. Hablemos ahora de la personalización. ¿Cómo la AI está cambiando la forma en que los profesionales interactúan con sus clientes o sus usuarios? Está revolucionando la personalización. Pensemos en un asesor financiero. Mediante el análisis de datos del cliente, la IA puede ayudarle a ofrecer recomendaciones de inversión personalizadas, adaptadas al perfil de riesgo y a las metas financieras de cada individuo. La experiencia se vuelve mucho más individualizada y efectiva. Es un ejemplo muy claro de cómo la IA puede mejorar la calidad del servicio. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, la colaboración humano-IA. La colaboración humano-IA es esencial para alcanzar el máximo potencial. No se trata de que la IA nos reemplace, sino de que trabajemos en conjunto. Un médico, por ejemplo, puede usar la IA para analizar imágenes médicas y obtener diagnósticos más precisos, pero la relación médico-paciente Con su componente humano y empático, sigue siendo fundamental. es una sinergia fascinante, ¿verdad? La IA como una herramienta que potencia las habilidades del profesional, tomas anulas. Y para que esa colaboración sea fructífera, la implementación de la IA debe ser ágil y escalable, precisamente. La implementación ágil se basa en la idea de empezar en pequeño, en lugar de intentar abarcarlo todo de golpe. Se comienza con proyectos piloto para probar la eficacia de la IA en tareas específicas. Si los resultados son positivos, se puede escalar la solución a otras áreas. Un enfoque paso a paso que permite minimizar riesgos y maximizar el impacto de la IA. Tomemos el ejemplo de una empresa de logística que quiere optimizar sus rutas de entrega. Exacto. Podría empezar implementando la IA en una pequeña área geográfica para analizar su impacto en la eficiencia de las entregas. Si la IA demuestra ser eficaz, pueden extender su uso a otras zonas de forma gradual. Es una forma inteligente de integrar la IA sin generar disrupciones abruptas en la operación. Pero la tecnología por sí sola no basta. La gestión del cambio cultural es vital para que la IA se adopte con éxito. Absolutamente. Integrar la IA implica un cambio cultural en la organización. Los líderes deben comunicar claramente los beneficios de la IA, abordar las preocupaciones de los empleados y fomentar una mentalidad de aprendizaje continuo. La resistencia al cambio es natural, pero una buena gestión puede convertirla en una oportunidad de crecimiento. Un proceso de adaptación que requiere liderazgo, comunicación y conciencia, sobre todo.
paciencia y para asegurarnos de que vamos por el buen camino. La evaluación y mejora continua son cruciales. La evaluación constante nos permite identificar áreas de mejora y ajustar las soluciones con IA para que sean más efectivas. Imaginemos un equipo de marketing que utiliza IA para generar contenido. ¿Cómo podrían evaluar la efectividad de la guía en ese caso? Podrían analizar métricas como el engagement de la audiencia con el contenido generado por IA, la tasa de conversión o el retorno de la inversión. Si los resultados no son satisfactorios, se pueden ajustar los algoritmos o la estrategia de contenido para optimizar su impacto. La IA es una herramienta en constante evolución y nosotros debemos evolucionar con ella. Exacto, la clave está en abrazar el cambio, mantenernos curiosos y aprender continuamente. La era de la IA ya está aquí, y quienes se adapten a ella serán quienes lideren el futuro profesional. Y hablando de herramientas, ¿qué tecnologías son clave para trabajar con IA? Hay un abanico de herramientas a disposición, y las más relevantes dependerán del campo profesional y los objetivos específicos. Desde plataformas de análisis de datos como Power BI y Tableau, hasta software de automatización como GPath, pasando por herramientas de Machine Learning como TensorFlow, o de procesamiento de lenguaje natural como ChatGPT. Las opciones son diversas y se adaptan a distintas necesidades. Lo importante es explorar las opciones y elegir las herramientas que mejor se ajusten a cada proyecto. Sin duda. La tecnología es un componente vital en la integración de la IA. Pero como hemos visto, va más allá de la simple adopción de herramientas. Requiere un enfoque holístico que abarque la estrategia, lo horizontal, la ética y la cultura organizacional. Exacto, la tecnología es un pilar fundamental, pero la verdadera integración de la IA en las mejores prácticas profesionales implica un enfoque integral. Es una sinergia entre la estrategia, la formación, la ética y la cultura organizacional. Completamente. Y en ese sentido, podríamos profundizar en cómo la IA está transformando áreas específicas como la gestión de proyectos. Por supuesto, la IA está revolucionando la gestión de proyectos al optimizar la planificación, el seguimiento del progreso y la asignación de recursos. Imaginemos un escenario donde un gestor de proyectos utiliza plataformas con IA para automatizar tareas como la generación de informes de progreso o la actualización de cronogramas. Me parece una aplicación muy práctica. ¿Y qué beneficios concretos se obtienen al automatizar esas tareas? Al liberar al gestor de tareas repetitivas, la IA le permite concentrarse en aspectos más estratégicos del proyecto, como la gestión de riesgos, la comunicación con el equipo o la toma de decisiones clave. La IA, en este caso, se convierte en un aliado que aumenta la eficiencia y la capacidad de análisis del gestor. Interesante. ¿Y cómo se integra la IA con las metodologías de gestión de proyectos ya existentes como Agile o Scrum? La integración es clave para el éxito. La IA no busca reemplazar metodologías como Agile o Scrum, sino complementarlas, por ejemplo, en un equipo que trabaja con Scrum. La IA puede ayudar a analizar datos históricos de sprints para predecir la duración de futuras tareas o identificar posibles obstáculos en el desarrollo del proyecto. Es decir, la IA aporta una capa de análisis predictivo que puede mejorar la precisión y la eficacia de las metodologías ágiles. Precisamente. Y no solo eso, la IA también puede facilitar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, por ejemplo, mediante herramientas de chatbots que responden preguntas frecuentes o plataformas de gestión de tareas que asignan responsabilidades de forma automatizada. Vemos entonces que la IA tiene un impacto transversal en la gestión de proyectos, desde la planificación hasta la ejecución y el seguimiento. ¿Y qué hay de otras áreas profesionales? ¿Cómo se está aplicando la IA, por ejemplo, en el ámbito del diseño y la creatividad? En el campo creativo, la IA está abriendo un mundo de posibilidades de herramientas de diseño con IA. Pueden generar ideas de diseño, crear prototipos de forma rápida o incluso personalizar productos según las preferencias del cliente. Es fascinante cómo la IA está desafiando los límites tradicionales de la creatividad. ¿Podrías compartir un ejemplo concreto de cómo un diseñador gráfico podría aprovechar la IA en su trabajo? Claro, un diseñador gráfico puede utilizar herramientas de IA para generar variaciones de un logotipo, explorar diferentes paletas de colores o incluso crear animaciones complejas con mayor rapidez y eficiencia. La IA no reemplaza la visión artística del diseñador, sino que le proporciona herramientas para potenciar su creatividad y productividad. Emprendo la IA, en este caso, funciona como un asistente creativo que facilita el proceso de diseño y amplía las posibilidades de exploración artística. Exacto. Y lo mismo sucede en otros ámbitos creativos como la música o la escritura. La IA puede generar melodías, componer letras o incluso escribir guiones, siempre bajo la supervisión y la dirección creativa del artista humano. Es un cambio de paradigma fascinante. La IA no viene a reemplazar la creatividad humana, sino a expandirla y amplificarla. Y en ese proceso de integración de la IA en las mejores prácticas profesionales,
¿Qué papel juega el liderazgo? El liderazgo es fundamental para guiar la transformación digital. Los líderes deben ser visionarios, capaces de comprender el potencial de la IA y de comunicar su valor a sus equipos. Deben fomentar una cultura de experimentación y aprendizaje continuo, donde se valore la innovación y la adaptación al cambio. Es decir, el líder debe ser un catalizador de la integración de la IA, inspirando a su equipo a abrazar las nuevas tecnologías y a explorar sus posibilidades. Precisamente, y para ello es fundamental que el líder se mantenga actualizado en las últimas tendencias en IA, que comprenda los beneficios y los desafíos que presenta y que sea capaz de implementar estrategias para integrar la IA de forma ética y responsable en la organización. Es un proceso de aprendizaje constante tanto para el líder como para el equipo. ¿Y qué consejos darías a los profesionales que buscan integrar la IA en sus prácticas diarias? Lo primero es tener una mentalidad abierta al cambio. No hay que temer a la IA, sino verla como una herramienta que puede potenciar nuestras habilidades y abrirnos nuevas oportunidades. Es importante investigar y explorar las diferentes herramientas de IA disponibles, identificar cuáles se adaptan mejor a nuestras necesidades y a nuestro campo profesional. La exploración y la curiosidad son claves en la era digital. Sin duda, y también es fundamental cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo. La IA avanza a un ritmo acelerado, por lo que mantenerse actualizado en las últimas tendencias y tecnologías es esencial para no quedarse atrás. Es decir, la formación continua se vuelve aún más relevante en la era de la IA. Exacto. Participar en cursos, leer publicaciones especializadas, asistir a conferencias. Las opciones son diversas y se adaptan a diferentes necesidades y preferencias de aprendizaje. Y además del aprendizaje individual, ¿qué importancia tiene la colaboración y el intercambio de conocimientos en este proceso de integración de la IA? La colaboración es fundamental. Intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas con otros profesionales nos permite aprender de forma más rápida y efectiva, participar en comunidades online, asistir a eventos o workshops, colaborar en proyectos conjuntos. La colaboración enriquece el proceso de aprendizaje y nos ayuda a afrontar los desafíos de la IA de forma colectiva. Es decir, la integración de la IA no es un camino que se recorre en solitario, sino un viaje que emprendemos en comunidad, compartiendo conocimientos y apoyándonos mutuamente. Exactamente. Y en ese viaje es crucial recordar que la IA por sí sola no es la solución mágica a todos los problemas. La clave está en combinarla con la inteligencia humana, la creatividad, la ética y la capacidad de adaptación para construir un futuro profesional más eficiente, innovador y humano. La colaboración y aprendizaje continuo, la adaptabilidad parecen ser las claves para navegar con éxito en esta era de transformación digital. Sin duda, y en ese viaje es crucial no perder de vista el factor humano. La IA puede automatizar tareas, analizar datos y ofrecer soluciones, pero la empatía, la creatividad, la ética, esos son atributos intrínsecamente humanos que seguirán siendo esenciales en el mundo laboral. Es un recordatorio importante. No se trata de una competencia entre humanos e IA, sino de una colaboración donde cada parte aporta sus fortalezas para alcanzar un objetivo común. Exacto, la IA puede liberarnos de tareas repetitivas y tediosas, permitiéndonos enfocar nuestra energía en actividades que requieren de nuestro ingenio, nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de conectar con otros seres humanos. En ese sentido, ¿cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice para crear un futuro laboral más positivo, más equitativo y más humano? La clave está en la responsabilidad. Debemos ser conscientes de las implicaciones éticas de la IA y utilizarla de forma que beneficie a la sociedad en su conjunto. Es necesario establecer marcos regulatorios que protejan la privacidad de los datos, que prevengan la discriminación algorítmica y que promuevan la transparencia en el uso de la IA. Es decir, la tecnología debe estar al servicio del progreso humano y no al revés. Precisamente la IA es una herramienta poderosa, pero su impacto final dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Es nuestra responsabilidad utilizarla de forma ética responsable y con visión de futuro. Y en ese futuro que se está construyendo, ¿qué habilidades serán clave para los profesionales que quieran destacar en la era de la IA? Además de las habilidades técnicas, las habilidades blandas serán cada vez más relevantes. La capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico. Esas habilidades que nos distinguen como seres humanos serán fundamentales para prosperar en un mundo laboral transformado por la IA. Es decir, la IA no solo cambia la forma en que trabajamos, sino que también redefine las habilidades que necesitamos para tener éxito. Exacto. Y en ese proceso de adaptación es importante mantener una mentalidad de aprendizaje continuo. La IA evoluciona constantemente y nosotros debemos evolucionar con ella. La curiosidad, la flexibilidad y la capacidad de aprender cosas nuevas serán nuestros mejores aliados en este viaje. Un viaje apasionante que apenas comienza. Y para concluir esta inmersión, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre cómo imaginan el futuro de sus propias profesiones en la era de la IA. ¿Qué nuevas posibilidades se abren? ¿Qué desafíos deberán enfrentar?
¿Cómo pueden prepararse para aprovechar al máximo el potencial de la IA? Los invitamos a explorar estas preguntas, a mantenerse curiosos, a aprender continuamente y a construir juntos un futuro laboral donde la tecnología y la humanidad avancen en armonía. Ha sido un placer compartir esta inmersión con ustedes. Esperamos que les haya brindado herramientas e inspiración para navegar con éxito en la era de la IA. Hasta la próxima inmersión, donde seguiremos explorando juntos los fascinantes caminos que la tecnología y el conocimiento nos abren.